¿El demonio es un mito o una realidad? Hace unos años la pregunta habría parecido totalmente superflua y hasta escandalosa. ¿Era posible poner en duda la existencia real de los demonios? Sin embargo, hoy es frecuente ver a niños y niñas de poca edad sonreírse cuando se les habla del demonio o del infierno. Y candorosamente me han preguntado, ¿verdad, padre, que eso del demonio y del infierno no es cierto? Es como cuando le dicen a un pequeñito que llamarán al guardia o policía. Así me hablaba convencida una niña de 8 años, hija de padres muy cristianos, pero que iba a la catequesis parroquial en donde la habían preparado para la primera comunión, y con ella sentían todas sus compañeras de la misma edad. No hay que decir que se quedaron boquiabiertas cuando les dije, ¿no tenéis aquí los evangelios? Me los presentaron inmediatamente y les leí unos cuantos pasos cogidos al azar en que se hablaba claramente del demonio. Y los lectores estarán ya habituados a escuchar charlas de radio, programas de televisión, artículos de revistas y aún libros de teología en que los mismos sacerdotes que se presentan como representantes de la doctrina de la Iglesia niegan sin rebozos la existencia real del diablo. Por esto creemos justificado el que nos ocupemos ahora de este tema, que es de una suma importancia en la teología y en la misma vida espiritual del hombre. No queremos proceder por apriorismos, ni queremos tampoco acudir a la exégesis bíblica. Lo primero es lógico. A priori no podemos ni afirmar ni negar la existencia de demonios, como ni de ángeles ni de extraterrestres. Hay que demostrar la existencia por realidades. Las tenemos abundantes en la Biblia, no solo veterotestariamente, veterotestamentariamente, sino también en todo el Nuevo Testamento, desde San Mateo hasta el Apocalipsis. Pero hemos dicho que no queremos estudiar la demonología a base de la misma Biblia directamente estudiada y comentada. Precisamente el truco de la moderna teología está en la exagerada exégesis bíblica. No se ha hecho con esto más que retorcer cuatro siglos en lugar de colocarnos en el 20 en que vivimos y estamos terminando. La posición de Lutero fue exactamente esta. La Biblia y solo la Biblia. Sabía muy bien que a la Biblia él y cualquiera le podía hacer decir lo que le conviniera. Era cuestión de exégesis. Por esto él rechazó el magisterio de la Iglesia y el valor de la tradición. Por esto, ahora que se vuelve al protestantismo, no se rechaza teóricamente ni la tradición ni el magisterio, pero se les deja a un lado, se los arrincona en un estante de biblioteca y se le coloca sobre el pedestal, sobre el altar, sobre el ambón de la iglesia, de la clase, en el recibidor o sala principal de la casa.
una edición lujosa de la Biblia. No es la presencia o exaltación de la Biblia lo que nos duele, sino la abyección de la tradición y del magisterio. Por esto, precisamente, no vamos a buscar los textos bíblicos en que se nos habla del demonio, sino que citaremos los documentos de la Iglesia en su magisterio, principalmente el extraordinario o más solemne. El magisterio ordinario es patente. Magisterio de la Iglesia. Queremos comenzar por un documento reciente de Paulo VI, no porque sea acto solemne o extraordinario, sino porque con claridad nos da una cierta definición de lo que es el diablo. El día de San Pedro en la Basílica Vaticana suele el Papa pronunciar algún sermón o discurso de interés al que da singular relieve e importancia, de suerte que ha de ser tenido como un testimonio, si no solemne, por lo menos no de la misma categoría que los discursos y alocuciones de los miércoles o de las audiencias generales. El 29 de junio de 1972, comentando las palabras de San Pedro: vosotros sois una estirpe elegida, un sacerdocio real, gente sana, pueblo de superioridad, dijo en la segunda parte. Luego existe otra categoría de cristianos, y a ella pertenecemos un poco todos, y diría que esta categoría caracteriza a la iglesia de hoy. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay dudas, incertidumbres, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la iglesia, se confía más en el primer profeta profano que nos viene a hablar desde algún periódico o desde algún movimiento social, para seguirle y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida, y por el contrario no nos damos cuenta de que nosotros ya somos dueños maestros de ella. Ha entrado la duda en nuestras conciencias y ha entrado a través de ventanas que debían estar abiertas a la luz, la ciencia. Pero la ciencia está hecha para darnos verdades que no alejan de Dios, sino que lo hacen buscar aún más. Sigue el Papa mencionando el desconcierto, incertidumbre, confusión reinante, y prosigue: ¿cómo ha ocurrido todo esto? Os confiaremos nuestro pensamiento. Ha habido un poder adverso, digamos su nombre, el demonio, este misterioso ser que está en la propia carta de San Pedro que estamos comentando y al que se hace alusión tantas veces y tantas veces en el Evangelio. En los labios de Cristo vuelve la mención de este enemigo del hombre. Creemos en algo preternatural, venido al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la iglesia prorrumpiera en el himno de júbilo por tener de nuevo plena conciencia de sí misma. No es de maravillar que los documentos antiguos de los papas no tengan ninguna declaración especial sobre el demonio. Era una verdad creída sin la menor discusión. En los sermones y homilías continuamente exhortaban a defenderse del demonio, del maligno, de las insidias de Satanás, etc. Veamos a modo de ejemplo unos cuantos textos de San León Magno. Su
en los que claramente aparece el demonio como el tentador juntamente con el mundo, la carne y otros incentivos. Por estos textos, que son frecuentísimos en los santos padres y sumos pontífices, se ve claro que el demonio se niega como un ser personal distinto del mundo y de la carne. Si el mundo es el conjunto de máximas, costumbres, etcétera, contrarias a Cristo, que pululan por doquier entre los hombres, si la carne es la concupiscencia que nos lleva al pecado, el demonio no es ni lo uno ni lo otro, ni puede ser la personificación del mal, que está ya personificado en lo anterior, mundo y carne, sino que es aquel ser del que nos habla la escritura, a la que aluden continuamente estos autores. San León Magno: os exhortamos, pues, hermanos, a las obras de misericordia. ¿Quién podrá evadir tantos engaños del mundo, tantas insidias del diablo y tantos peligros de su volubilidad, si la clemencia del Rey eterno no quisiese más socorrernos que perdernos? Y más abajo habla de la acción del demonio en los herejes. Entre estas obras de piedad, amadísimos, que sumamente nos encomiendan a Dios, no hay duda alguna de que nuestro enemigo, siempre deseoso de dañar, para lo cual está muy amaestrado, no sea excitado con mayores estímulos de envidia, de modo que a los que no pueden combatir con violentas manifiestas persecuciones, los pervierte con la falsa profesión del nombre cristiano, eh, mediante los herejes que les sirven para esta obra, a los cuales, habiéndolos apartado de la fe católica, los hizo someter en sus campamentos por diversos errores, y así como para engañar a los primeros hombres se sirvió de la serpiente, así ahora ha preparado las lenguas de estos para seducir a los hombres con el veneno de la falsedad. En todos estos obra aquel que, siendo enemigo de la verdadera iluminación, se transfigura en ángel de luz. Por artificio suyo surgió Basílides, por su ingenio excelente Marción, por su guía es conducido Sabelio. Siguiendo sus pasos se precipitó Fotino, a su potestad sirvió Arrio y a su espíritu Eunomio. Toda la maldad de estas bestias se separó de la unidad de la iglesia, siguiendo sus pasos, y por este maestro se apartó de la verdad. En la primera homilía de Navidad dice: al llegar la plenitud de los tiempos, señalada por los inescrutables designios del divino consejo, tomó el Hijo de Dios la naturaleza humana para reconciliarla con su autor y vencer al diablo, inventor de la muerte, por la misma naturaleza que él había dominado. En esta lucha emprendida para nuestro bien, se peleó según las mejores y más nobles reglas de equidad, pues batió el Señor Todopoderoso al cruelísimo enemigo, no en su majestad, sino en nuestra humildad, oponiéndole una naturaleza humana, mortal como nosotros, aunque libre de todo pecado. Muy señaladamente insiste San León
en la misma idea en otra homilía sobre el nacimiento de Cristo. En efecto, Dios todopoderoso y clemente, cuya naturaleza es bondad, cuya voluntad es poder, cuya acción es misericordia, desde el instante en que la malignidad del diablo nos hubo emponzoñado con el veneno mortal de su envidia, señala los remedios con que su piedad se proponía socorrer a los mortales. Esto lo hizo ya desde el principio del mundo, cuando declaró a la serpiente que nacería de la mujer un hijo lleno de fortaleza para quebrantar su cabeza altanera y maliciosa, es decir, Cristo, el cual tomaría nuestra carne siendo a la vez Dios y hombre, y naciendo de una virgen, condenaría con su nacimiento a aquel por quien el género humano había sido manchado. Después de haber engañado al hombre con su astucia, regocijábanse el diablo viéndole desposeído de los dones celestiales, despojado del privilegio de la inmortalidad y gimiendo bajo el peso de una terrible sentencia de muerte. Ha sido pues necesario, amadísimos, el plan de un profundo designio para que un Dios que no muda, cuya voluntad por otra parte no puede dejar de ser buena, cumpliese mediante un misterio aún más profundo la primera disposición de su bondad, de manera que el hombre arrastrado hacia el mal por la astucia y malicia del demonio, no pereciese subvirtiendo el plan divino. Y un poco más abajo continúa: mas esto mismo, amadísimos, que haya escogido el Señor nacer de una virgen, no parece dictado por una razón muy profunda, es a saber, que el diablo ignorase que había nacido la salvación para el género humano, ignorando su concepción por el Espíritu Santo, creyese que no había nacido de modo diferente de los demás, al que no veía diferente de los otros. Aquel, en efecto, en quien veía una naturaleza idéntica a la de todos, pensaba que tenía también un origen semejante a todos. No conoció que estaba libre de los lazos del pecado. Aquel a quien veía sujeto a la debilidad de la muerte, pues Dios, que en su justicia y misericordia tenía muchos remedios para levantar al género humano, ha preferido escoger principalmente el camino que le permitía destruir la obra del diablo, no con una intervención poderosa, sino con una razón de equidad. No sin fundamento, el antiguo enemigo en su orgullo reivindicaba sobre todos los hombres los derechos de un tirano, y no sin razón oprimía bajo la dominación de los que había encadenado al servicio de su voluntad, después que aquellos habían desobedecido al mandato divino. Por esto no era conforme a las normas de justicia que cesase de tener al género humano por esclavo, como lo había tenido desde el principio, sin que fuese vencido por el mismo medio de que él se había valido para esclavizarlo. Cuando el Señor poderoso y misericordioso moderaba los primeros instantes de su unión con el hombre, disimulando bajo el velo de nuestra debilidad el poder de la divinidad inseparable de su humanidad, quedó burlada la perfidia de un enemigo seguro de sí mismo, pues no pensó que el nacimiento del niño engendrado para la salvación del género humano era diferente que el de cualquier otro recién nacido. Vio cierto a un ser que daba
bajidos y lloraba. Le vio envuelto en pañales, sometido a la circuncisión y rescatado por la ofrenda del sacrificio legal. Pronto reconoció los progresos ordinarios característicos de la infancia y hasta los años de la madurez no dudó de su desarrollo natural. Durante este tiempo le ultraja, multiplica contra él las injurias y añade maldiciones, calumnias, blasfemias, insultos, echa sobre él toda la violencia de su furor y lo prueba de todas formas posibles. Conociendo bien con qué veneno había inficionado a la naturaleza humana, no podía jamás creer exento de la primera transgresión, en quien veía todos los signos de un puro mortal, pirata descarado y acreedor ambicioso. Persistió en dirigirse contra él, que nada le debía, pero al exigir por completo la ejecución de un juicio general en contra del origen viciado, sobrepasó los límites de la sentencia sobre la que se apoyaba, pues reclamó la pena de la injusticia contra aquel en el cual ninguna falta hallaba. He aquí por qué vinieron a ser caducos los términos malignamente inspirados de la convención mortal, y por la injusticia de pedir más, toda la deuda se redujo a la nada. El fuerte es encadenado con sus propias ataduras, y toda la estratagema del maligno recayó sobre su misma cabeza. Al príncipe de este mundo, una vez atado, se le terminó el objeto de sus capturas. Lavada nuestra naturaleza de sus manchas antiguas, encontró su dignidad. La muerte fue destruida por la muerte, el nacimiento restaurado por el nacimiento. Pues de golpe el rescate suprime nuestra esclavitud, la regeneración cambia nuestro origen y la fe justifica al pecador. Para conducirnos de nuestra cautividad original y de los errores del mundo a la felicidad eterna, ha descendido hasta nosotros, ya que nosotros no podíamos subir hasta él. Aunque es cierto que en muchos se encuentra el amor de lo verdadero, sin embargo, la diversidad de opiniones inciertas no daba buen resultado a causa de la astucia de los demonios mentirosos. Además, la falsa ciencia conducía a la ignorancia humana hacia doctrinas diversas y antagónicas, mas para arrancar este escarnio por el que las almas servían al diablo, inflado de orgullo, no eran suficientes las enseñanzas de la ley, ni tampoco podía ser restaurada por nuestra naturaleza por las solas exhortaciones de los profetas. Era menester que la realidad de la redención se uniera a las instrucciones morales y que nuestro origen viciado desde el principio renaciese con nuevos principios. Para reconciliar a los hombres había de ser ofrecida una víctima que fuera de nuestra raza, pero ajena a nuestra corrupción. Toda la homilía sobre las colectas trata de astucias del diablo y de la eficacia de la redención de Cristo, sobre todo cuando explana el juicio final. Igualmente en las homilías del tiempo de Cuaresma es frecuentísima la alusión al demonio tentador, principalmente cuando trata de las tentaciones a que quiso ser sometido el mismo Cristo. Todavía insiste más en la fuerza del diablo cuando habla de la salvación del mundo,
por la pasión de Cristo, y otro tanto aparece en las homilías de Pentecostés, en que exhorta al ayuno preparatorio para recibir con provecho el Espíritu Santo. Como fácilmente se comprende, también se prestaba a hablar del demonio en aquellas homilías y pasajes en que San León trata de la traición de Judas. Ni con las citas aducidas y los pasajes que advertimos en las notas queda agotado el tema en la predicación de San León Magno. Si quisiéramos del mismo modo aducir pasajes similares de sumos pontífices, este artículo se convertirá en grueso libro. Por eso dejamos ya la homilética o predicación y pasamos a documentos que tienen la impronta dogmática, y comenzamos por el misterio y comenzamos por el mismo San León Magno. Tiburcio, obispo de Astorga, le había consultado acerca de algunos errores que sostenían los priscilianistas hispanos, que tenían no pocos puntos de contacto con los maniqueos. Responde pues el sumo pontífice al error sexto, donde la naturaleza del diablo, la sexta nota indica que ellos dicen que el diablo nunca fue bueno y que su naturaleza no es obra de Dios, sino que salió del caos y de las tinieblas, porque no tiene a nadie por hacedor, sino que Él es el principio y sustancia de todo mal, mientras que la fe verdadera, que es la católica, confiesa que la sustancia de todas las criaturas espirituales o corporales es buena y no hay ninguna naturaleza del mal, porque Dios, que es el creador del universo, no hizo nada no bueno. Por tanto, el mismo diablo sería bueno si perseverara en el estado en que fue hecho, pero porque usó mal de su excelencia natural y no permaneció en la verdad, no pasó a una sustancia contraria, sino que se apartó del sumo bien al que debía adherirse. La controversia maniquea que tantos adeptos había conquistado comenzó en la Iglesia Católica en el siglo IV. Como es de suponer, los obispos se opusieron a sus errores y muy pronto se llegó a ciertas formulaciones dogmáticas que cristalizaron en ciertos anatemas, que además de más o menos a la letra vemos repetidos luego en diversos concilios. Así, los Statuta Ecclesiae Antiqua, en el examen que se hace al obispo que va a ser consagrado, se le interroga sobre las diversas verdades de la fe y si las cree. Entre estos dogmas que ha de crecer hay que preguntarle también si cree que Dios es el autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, de la ley y de los profetas y de los apóstoles, si cree que el diablo no es malo por naturaleza, sino que se hizo tal por condición al pie de la letra, si el diablo fue hecho malo no por condición sino por su arbitrio. Por el mismo camino va el concilio bracarense de Braga del año
563, Canon 7. Si alguien dice que el diablo no fue primeramente ángel bueno hecho por Dios y que su naturaleza no fue obra de Dios, sino que dice que él salió del caos y de las tinieblas y que no tiene hacedor alguno, sino que él es el principio y la sustancia del mal, como dijeron Manes y Prisciliano, sea anatema. Si alguien cree que el diablo hizo en el mundo algunas criaturas y que él mismo diablo por su autoridad igual a poder produce los truenos, las tempestades y las sequías, sea anatema. Si alguien dice que la formulación del cuerpo humano es obra del demonio y que las concepciones en los senos maternos se opera por el demonio, por lo cual no creen en la resurrección de la carne como Manes y Prisciliano dijeron, sea anatema. Si alguien dice que la creación de toda carne no es obra de Dios, sino de los ángeles malos como Manes y Prisciliano dijeron, sea anatema. 20 años antes el emperador Justiniano había publicado unos anatemas contra los origenistas que fueron aprobados por el Papa Virgilio. Si alguien dice o siente que el Señor Cristo en el siglo futuro será crucificado por los demonios, igual para redimir a los demonios, como lo fue por los hombres, sea anatema. Si alguien dice o siente que el suplicio de los demonios y de los hombres es temporal y que alguna vez tendrá fin, o sea que existe restitución y reintegración de los demonios y de los hombres, sea anatema. Sabido es que esta doctrina de la apocatasis o restitución o salvación de todas las cosas, hombres y demonios, al final de los siglos, fue doctrina origeniana, aunque tal vez exagerada por los discípulos del gran doctor de Cesarea. Muchos fueron los concilios y